Muy buenas noches, nos encanta estar aquí con ustedes el día de hoy. Los saludan Jorge y Brenda García, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Muy buenas noches en un domingo más del liderazgo bíblico, como lo hemos estado viendo domingo tras domingo en estas presentaciones que traemos para ustedes, para realmente guiarnos del libro más vendido de todos los tiempos, que es la Biblia. Y es que grandes personajes alberga este libro, grandes personajes de los cuales tú y yo podemos aprender domingo tras domingo sobre el gran liderazgo que tienen estos personajes y que han influido a través de la historia de nuestra vida. Así es, muchísimas gracias a todos los presentes. Hoy vamos a tener uno de nuestros pasajes preferidos. Sí. Y honestamente les decimos, es un deleite para nosotros. El día de ayer estuvimos revisando, Brenda y yo, el trabajo que íbamos a hacer. Estuvimos leyendo estos pasajes y literal, ese es un nudo en la garganta. Lloramos, es llorar. literal. Y puedes pensar que qué exagerado, pero cuando puedes ir entendiendo el significado de una forma profunda de lo que estas palabras conllevan, bueno, entonces no te sorprendería que terminaras tú también. Y nosotros lo que buscamos a través de estos entrenamientos es que vayas adentrándote y vayas conociendo, primero obviamente de la parte superficial, y puedas ir cada vez más profundizando. Bueno, Brenda y yo tenemos muchos años estudiando esto que estábamos viendo el día de hoy, y por lo tanto causa un impacto muy profundo. De hecho, quiero compartirles que Jorge y yo venimos hablando después de que damos el liderazgo bíblico. Durante la semana platicamos sobre cómo nos sentimos, si podemos seguir avanzando en esto. Y saben que yo había tenido una cierta confrontación conmigo misma a través de todo esto que hacemos domingo tras domingo, y no porque no creen esto, al contrario, para mí esto es lo más importante en mi vida y lo que me ha guiado y me ha transformado, porque Dios a través de su palabra ha transformado mi vida. En algún momento ya les platicaré tanto la vida de Jorge como la mía y cómo ha transformado Dios nuestra vida. Sin embargo, yo estaba en ese dilema en mi cabeza, pero el jueves alguien, después de nuestra presentación ahí está Agustín. Después de nuestra presentación semanal que tenemos en el Hotel City Express acá en Monterrey, Nuevo León, en México, alguien se nos acercó al final, que es Agustín precisamente, que está conectado el día de hoy, y dijo las palabras claves, y yo sé que esas palabras venían de Dios, no venían de Agustín. Agustín las dijo, pero sé que esas palabras Dios las trajo a mi corazón, y es que Agustín dijo: muchas gracias por lo que están haciendo los domingos, porque ¿qué creen? Me regalaron una Biblia que estaba ahí en mi casa, y ustedes han hecho que tome mi Biblia y la abra y la lea y la empiece a leer. Entonces, para mí eso ya es bálsamo para mi corazón. Eso me hace sentir que esto es correcto, que lo que estamos trayendo ante ustedes es una palabra que está sembrándose en los corazones de cada uno de ustedes, y que a su tiempo dará fruto, porque la palabra de Dios así es: a su tiempo dará fruto, y dará el fruto correcto para cada una de las personas que están escuchando domingo tras domingo en este liderazgo bíblico. Y eso, el esperar el fruto correcto en el tiempo correcto, es parte de la temática del día de hoy. Así que vamos a iniciar con este tema que está titulado ¿Cómo mantener la fe cuando todo está en tu contra? Y no sé si alguna vez te has sentido así. Bueno, nosotros que lideramos un proyecto el cual implica que cada uno de nosotros se convierte, pues bueno, en alguien que empieza a generar toda una organización y que está buscando crecer muchísimo, pero empieza solo y muchas veces se siente en contra, o más bien nadando contra corriente. Pues yo creo que es un tema bastante idóneo para cada uno de nosotros. Así que vamos con Brenda para que nos empiece a platicar la historia del día de hoy. Bueno, pues yo quiero, antes de empezar a hablar sobre la palabra, quiero decirles que después de Jesús en el libro, José el soñador, del cual hoy vamos a hablar, es mi personaje después de Jesús, uno de los más importantes. Y es que si ustedes han escuchado alguna vez, yo les he platicado que Dios a través de sueños me ha hablado en muchas ocasiones, y me identifico mucho con José, porque José comienza la palabra diciendo esto o hablando de esto de él. Y dice en Génesis
37, ahí está, dice Jacob. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de Jacob? Estuvimos platicando de Jacob, de esas dos mujeres que él tenía, que eran Raquel y Lea. Bueno, José era hijo de Raquel, de ese amor que Jacob le tenía a Raquel, y que Lea pues vino a complementar esa familia de alguna manera, porque Lea era la mayor y tenía que casarse con Jacob, pero él quería a Raquel. Bueno, José era ese hijo tan esperado de Raquel. Y Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. En algunas versiones viene como una capa de colores. Entonces imagínate a un niño andando, caminando, ahí está en la imagen, con una túnica de colores cuando sus hermanos no tenían eso. Es decir, su papá le había dado ese regalo tan preciado que era una túnica de colores. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil ser un hijo el cual amado por tu papá, odiado por tus hermanos, y que tus hermanos no dirijan ninguna palabra amable hacia tu persona. Una noche José tuvo un sueño, y aquí comienzan los sueños de José. Cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Realmente su padre lo reprendió, pero también su padre se quedó pensando y dijo: ¿qué clase de sueños está teniendo mi hijo? Y se quedó meditando en esos sueños. No crean que su padre fue ausente a los sueños o solamente fue la reprimenda del típico padre que: ay, mijito, no sueñes eso, no estés diciendo tonterías. No, Jacob tuvo su oído realmente puesto en los sueños que su hijo le estaba contando. Nosotros tenemos que entender que hay reacciones naturales de cada una de las personas que están a nuestro alrededor, así como estaban las personas alrededor de José. Cada uno de nosotros nos acostumbramos a vivir bajo un status quo o una zona de confort, le llamamos, donde todas las variables están tratando de ser controladas por cada uno de nosotros, que no nos muevan las cosas. Y cuando alguien las mueve, pues bueno, nos saca de nuestro estado de comodidad. Y eso no es agradable para la mayoría de las personas, porque claro, yo puedo mover mis cosas y yo sé dónde las pongo y soy responsable de lo que moví. Pero si yo tengo todo acomodado y después viene Brenda y empieza a mover mis cajones y mi escritorio, me puedo sentir estresado. Bueno, es lo mismo que sucede en las dinámicas familiares. Cuando alguien llega y empieza a tener unos sueños de grandeza, que pueden ser positivos o negativos, cualquiera, pero empieza a cambiar la dinámica familiar, en la mayoría de los casos no es bienvenida por aquellas personas que se sienten afectadas por ese cambio. En este caso, afortunadamente, Jacob, él tenía esa sensación de que tenía que prestar atención a esto, porque una persona sabia se va a dar cuenta. Bueno, de hecho, nos saltamos un párrafo dentro de la Biblia, pero ya Dios le había dado a Jacob el nombre de Israel.
¿Te suena familiar ese nombre? Claro, el nombre del país que hoy conocemos como el Estado de Israel, pero es el pueblo escogido por Dios, de ahí nace de ellos. Y bueno, era una persona sabia y sabía que tenía que prestar atención a estos sueños. Así es, y bueno, la historia continúa, pero antes de seguir en la historia, también quiero decirte algo que yo veo en los sueños de José. Y es que como líderes, y aquí te quiero hablar como líderes, que tú y yo, bueno, a lo mejor estamos juntos en el emprendimiento de Flash, o hemos estado juntos en algún emprendimiento, o tú tienes tu propio emprendimiento. Hay algo que comienza con una visión. Siempre te hemos dicho que cuando tú comienzas un proyecto, un negocio en este caso, debes de tener una visión clara. Siempre hablamos de un porqué, ten un porqué claro, ten un sueño claro. Y yo creo que en este momento la visión de José, esos sueños que él estaba teniendo, le daban una visión de lo que venía para él. Y te lo digo porque vamos a seguir con la historia y te vas a dar cuenta de ese aferramiento de José ante esos sueños y ante esa visión que él estaba teniendo. Y te lo digo también porque cada uno de nosotros debemos de estar aferrados ante esos sueños y esa visión que nos hemos puesto al comenzar cada uno nuestro emprendimiento, ya sea en Flash o el emprendimiento en el que tú te encuentres. Así que bueno, vamos a seguir con la historia y ahorita voy a aterrizar más esto que te estoy diciendo. Dice, José es vendido como esclavo. ¡Wow! Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaban, tomaron un plan para matarlo. ¡Wow! Imagínate tus hermanos o sus hermanos querían matar a su hermano porque era el más amado. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Un gran grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. Es de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y ahí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del ejército, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Así que dime, hasta este momento, ¿te estás relacionando, te estás viendo proyectado en la historia de José? Digo, porque muchos de nosotros yo creo que alguna vez lo hemos hecho, en el cual tienes grandes aspiraciones, pero tu enemigo número uno está en tu casa. Suele suceder. Siempre, claro, dentro de tu casa existe alguien que siente que debe hacerte caso, pero sientes más la presión por aquellos que están en tu contra
repito, dentro del núcleo donde tú te tendrías que sentir más protegido, ahí es donde muchas veces viene lo que inclusive llamamos como traición. No te sientas solo, es normal y ha pasado por toda la historia del ser humano. Aquí estamos hablando de hace 4000 años aproximadamente. Bueno, esto sucede. Muchas veces en nuestro emprendimiento de multinivel o de marketing de relaciones, que es en el que estamos Jorge y yo, platicamos con diferentes líderes, hemos platicado con algunos de ustedes y nos han dicho, es que en mi casa es donde menos me hacen caso, es que en mi casa es donde la gente me dice, no, ponte, búscate un trabajo normal, un trabajo común, pon un negocio común o pon un negocio como tradicional, como lo conocemos, ponte a hacer algo de provecho, sí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás haciendo ese? Solo gana el de arriba, ya saben todo lo que escuchamos. Y generalmente es la gente de nuestra casa la que comienza a decirnos todas estas cosas y son las primeras que nos cuestionan y nos dan la espalda, como en el caso de José. Y cuando eso sucede, viene todavía algo que incrementa esa sensación que puedes tener. Porque obviamente cuando las personas cercanas a ti te empiezan a decir que lo que estás haciendo no es correcto, la inseguridad te invade. Y no nada más te invade, sino después se generan tantas circunstancias adversas que terminas totalmente en un hoyo, como José literalmente estaba en una cisterna, en un hoyo, y solamente para sentir que en el momento que va saliendo es para ir a la esclavitud. ¿Te suena familiar? Bueno, vamos a continuar con el relato para que podamos conocer qué es lo que pasa. Sí. Antes de seguir, quiero decirte que José todavía tenía sus sueños en su cabeza, ¿eh? No creas que a José se le habían olvidado. Todo este proceso de la cisterna, el ser vendido, José todavía seguía con esos sueños. José nunca se olvidó de sus sueños, así que cuando tú tienes esos sueños en tu corazón, no debes de olvidarlos, aun y cuando te sientas en esclavitud. Así que bueno, dice José en la casa de Potifar. Y vamos a contar qué pasa con José. El Señor estaba con José, o sea, Dios estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Y ve estas palabras, dice, Dios estaba con José, por eso tenía éxito. Es decir, que José era exitoso aún siendo esclavo de un hombre como Potifar. Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella. Pero José se negó. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y José es encarcelado. José es encarcelado a causa de esto que esta mujer estaba haciendo. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. La esposa le está contando esto ya a las personas que estaban ahí alrededor de ella, y entre ellas estaba Potifar. Pero cuando grité, dijo ella, él salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Imagínense, ella está contando una escena donde un hombre
la está agrediendo sexualmente. Y pues obviamente las personas que están alrededor, en este caso su esposo Potifar, al oír esto, pues ¿cómo te sientes si tu esposa te dice que es agredida por un hombre y adicional ella tiene el manto de ese hombre ahí en sus manos? Potifar se enfureció. Cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y aquí me voy a detener antes de seguir aquí con Génesis 40. Y si te fijas, José estuvo en la casa de Potifar. Potifar vio en él la gracia que Dios había puesto en José. Vio que era prosperado en todo lo que hacía. Lo puso a su cargo de su casa en la totalidad. ¿Y qué pasó con Potifar? Potifar empezó a sentirse bien, todas las cosas prosperaban, sus animales, sus situaciones administrativas, seguramente financieras, todo estaba a cargo de José, pero todo era prosperado. Quiere decir que a un esclavo, José hacía las cosas bien hechas, con diligencia y sobre todo era un buen servidor de su amo. Es decir, él servía a los demás. Pero como Dios estaba en él y era ungido por Dios, él servía de manera correcta ante su amo. Pero ocurre lo mismo en la cárcel. Es llevado a la cárcel y el señor que estaba a cargo de la cárcel, el administrador de la cárcel, lo vuelve a poner a él como líder, digamos, de la cárcel. Y todo en la cárcel empieza a tener un buen funcionamiento gracias a que José, aún en cautiverio, aún en la cárcel, él seguía haciendo las cosas perseverantemente, con diligencia y de manera correcta. Es decir, José sabía servir a los demás. Ahora, vamos a Génesis 40. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. Es decir, el jefe de los coperos, de los que servían todo esto, y el jefe de los panaderos, es decir, de los que hacían el pan, ofendieron al rey. Y entonces el faraón se enojó con estos dos funcionarios que eran como los líderes de estas dos áreas en el castillo, y los puso en la cárcel donde estaba José. O más bien en el palacio, no en el castillo, era un palacio. Y entonces los mandó a la cárcel. Y ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Cada uno de estos sueños tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en manos del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal, así que llamó al jefe de los coperos y el jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios.
Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Es decir, que lo que José le había dicho, hey, cuando ya estés allá, ya estés bien, acuérdate de mí, por favor, y dile al faraón que yo estoy aquí. Como quien dice que me rescate de aquí. Pero el jefe de los coperos se olvidó totalmente cuando ya estaba nuevamente ahí en el palacio. Así es, y me encanta lo que escriben los comentarios que están poniendo, dice Ceci Aguilar, las escenas se repiten cada vez, solo en otro tiempo y otros actores. Exacto. Así es, y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la vida. Nuestra vida pareciera que es un continuo lineal, pero si tú lo observas, te vas a dar cuenta que son pequeños ciclos que constantemente están ocurriendo una y otra vez. Porque cada uno de nosotros tenemos actitudes, tenemos hábitos, tenemos formas de pensar que son las que nos regresan a estar en ese lugar una vez más. Y aun y cuando cambie la persona, bueno, la escena es la misma. Muchas personas cambian de trabajo y en el siguiente trabajo tienen el mismo resultado, bueno o malo. Muchas personas tienen una diferente pareja y resulta que están esperando que ahora sí fuera el amor eterno y resulta que terminan en la misma cárcel con diferente verdugo. Y sí, de diferentes formas podemos ver que esto que dice Ceci se presenta. Y también podemos ver que se presenta el que cuando inclusive tú haces un bien para alguien más, no es extraño darnos cuenta que esa persona simplemente se olvida porque solamente estaba prestando atención a lo que tú brindabas en el momento en que estaba altamente necesitada. Pero cuando esa necesidad de las otras personas se mitiga, se reduce, entonces ya no hay ese vínculo emocional tan grande, o no suele haber, no quiero decir que es una generalidad, pero no suele haber ese vínculo emocional y por lo tanto es muy fácil que la gente se olvide. No necesariamente es por maldad, pero es cómo funciona el ser humano, cómo funcionan las dinámicas. Algo importante aquí es que José nunca les dijo a estos dos hombres al interpretarles sus sueños. Por ejemplo, el copero le fue muy bien con su sueño, lo que él soñó era algo muy positivo y pronto se reanudó a las actividades junto con su amo, el faraón. Ni no les dijo esto, a ver, bueno, espérame, vamos a llegar a un acuerdo. Primero tú me firmas y me juras que vas a ayudarme allá con el faraón si yo interpreto tu sueño y todo sale bien. No, José primero sirvió y después le dijo, hey, acuérdate de mí. Cuando llegues allá, ya estés bien tú, dile al faraón que voltee a verme a mí porque yo estoy acá y necesito de él. Nunca fue al revés y muchas veces como seres humanos, y honestamente yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, es que damos a cambio de otra cosa. Es decir, yo te sirvo, pero te sirvo si tú me ayudas o si tú me sirves primero o si tú me das algo primero. Y en el caso de José, si te fijas, nunca es así. Ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel, ni ahora con estos dos personajes, el copero y el panadero. Muy bien, y bueno, continuamos. Ahorita dice Yunuen López, ahora entiendo. Bueno, si nos compartes, Yunuen, nos encantaría saber ¿qué es lo que entiendes? ¿Qué revelación llegó? Así es. Entonces, vamos a... Sí, los sueños del faraón. Ahora vienen los sueños del faraón. Y te pongo en contexto, aquel panadero que estaba en la cárcel también tuvo un sueño y su sueño no fue tan positivo como el del copero, pero José también le interpretó su sueño a él. 2 años después el faraón soñó, fíjate, ya pasaron 2 años desde que aquel copero llegó al palacio con el faraón, o sea que José siguió 2 años después en la cárcel. 2 años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Estas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. ¡Qué sueño tan fuerte! Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo.
Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas resecas o secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños, entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto, y cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Finalmente, después de 2 años, imagínate. Hoy he recordado mi falla, le dijo el faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado y todo lo sucedido tal como él lo había predicho. Todo sucedió tal como él lo había predicho. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. José respondió. Obviamente el faraón le cuenta los sueños a José y José responde: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. José es nombrado gobernador de Egipto. Obviamente el faraón vio en él esa sabiduría. Dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y bueno, el día de hoy vamos a llegar hasta este punto dentro del relato, porque todavía falta una parte sumamente interesante dentro de esto. Y nosotros estamos viendo en esta, si hacemos una recapitulación, podemos recordar cómo José tenía una visión, un sueño que era provista por Dios. Y posteriormente empieza a generar odio y celo entre sus hermanos y empieza a crear una confusión por parte de su padre. Pero ese odio y celo los lleva a que lo manden sus hermanos. Primero lo intentan o tienen un atentado de matarlo prácticamente. Lo ponen en una cisterna, lo venden como esclavo. Como esclavo llega a la casa del jefe de la guardia, que es Potifar. Lo pone al frente de todo porque veía que las cosas salían bien cuando él estaba presente. Pero de todos modos sigue otra prueba más y llega al punto en que esas circunstancias ponen en otra dificultad, en otro calabozo, por decir así, a José. Solamente para encontrarse diferentes pruebas, mientras él tiene una actitud de servicio y posteriormente llega al faraón, el cual lo corona como gobernador. Date cuenta de esos ciclos y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Muchas veces pensamos en el éxito como una línea recta que va continua y que dices, bueno, si yo me preparo, si yo estudio, si yo trabajo, voy a tener éxito. Y si no tengo ese camino lineal ascendente, el cual me proyecta al éxito, entonces no estoy yendo en el camino correcto o debo renunciar.
o empiezo a hacer caso a esas circunstancias las cuales nos dicen esto no es lo que deberías de estar haciendo. Y créeme, en ocasiones es correcto escuchar eso, pero también tenemos que entender cuándo esa visión, cuándo ese sueño, cuándo eso es correcto seguirlo independientemente de lo que suceda. Y aquí es donde vienen nuestras conclusiones que te vamos a presentar a continuación. Hay algo que yo también veo en todo esto, hasta aquí donde José se convierte en gobernador, y es que José pagó altos precios. Uno, ser odiado por sus hermanos, separado de su padre que lo amaba tanto, ser un esclavo de, en este caso, Potifar. Luego, ser prácticamente, pues era un recluso, pero bueno, él sirvió aún siendo un recluso, pero creo que ahí pagar los precios dentro de una cárcel donde pues mandan a los peores de los peores. Y realmente José llegar ahora a ser gobernador, pero haber pagado estos precios, ¿cuántos de nosotros no estamos dispuestos a pagar los precios? ¿Cuántos de nosotros queremos la fama y la fortuna en el momento? ¿Cuántos de nosotros iniciamos en nuestro negocio y decimos, bueno, yo ya quiero ser millonario, bueno, yo no necesito trabajar, yo no necesito hacer todo esto? No, José sirvió y pagó los precios para llegar a ser nombrado gobernador. Entonces, nosotros no debemos desesperar, porque aparte, vean, ha pasado el tiempo. No fue de la noche a la mañana, tanto que el jefe de los coperos se tardó en decirle al faraón que José estaba ahí y que necesitaba que él lo escuchara. Sin embargo, él con diligencia siguió sirviendo, siguió pagando el precio, y ahora, después de todo esto que él vivió, es nombrado gobernador. Bueno, vamos a revisar esos 5 puntos que tenemos para ustedes para que podamos nosotros sacar conclusiones de esta historia. De antemano te digo que esta historia está escrita en la Biblia, pero si tú te pones a buscar, y es donde viene bien interesante, vas a encontrar que inclusive dentro de todos los registros egipcios, ahí está escrita la historia también, así que podemos validar que todo lo que te estamos diciendo es cierto. Bueno, vamos a ver estos puntos y el título del día de hoy era cómo mantener la fe cuando todo está en tu contra. Primero que lo que tenemos que entender es ¿qué es la fe? Bueno, dentro de la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve quiere decir, o tendría que interpretarse como es algo que todavía no existe, que está en el futuro. Y sin embargo tienes una certeza. Pero aquí es algo difícil para la mayoría de nosotros, porque nosotros vemos una certeza a través de lo fáctico, lo que podemos comprobar, lo que podemos medir y tocar. Y bueno, la fe no está constituida de esa forma. La fe viene a través de una certeza que viene más allá de nuestro intelecto. Y por eso en este caso en José estaba escrito a través de los sueños. Pero bueno, aquí vamos en un segundo punto que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que es donde más tropezamos la mayoría de las personas. Porque tenemos que identificar en quién está situada esa fe. Porque muchos sueños pueden provenir de Dios, ciertamente, pero muchos no necesariamente vienen de Dios. Es decir, porque sueñes no necesariamente quiere decir que es una revelación de Dios. Yo he soñado que, no sé, por decir algo, que vuelo. Cuando yo estaba joven, muchacho, soñaba muchísimo que volaba y podía yo mismo manipular mis propios sueños. Me podría dar cuenta que estaba soñando y hacía cosas, no te quiero ni decir el tipo de tonterías que hacía, porque como me daba cuenta que estaba soñando, decía, aquí aprovecho. Bueno, esa es una evidencia de que no era un sueño proveniente de Dios, era mi sueño manipulado por mí. Ahora, también, ¿qué te parece pensar en esa película de terror que viste la semana pasada? Y en la cual, después de verla, empiezas a tener pesadillas. Pues bueno, es un sueño y te puedo garantizar que no es de Dios. No viene de Dios eso que estás soñando. Por lo tanto, tenemos que entender que la fe o los sueños pueden estar colocadas en diferentes entidades, por decirlo de alguna forma. Dios, nosotros mismos, una persona, un proyecto, el dinero y el mismo diablo. Exacto. Pueden ser cualquier cosa y nosotros tenemos que entender que siempre existe fe
a cada una de esas cosas a las cuales nosotros prestamos la atención. Hay personas que literalmente creen que el presidente actual en el país que estés te va a sacar de pobre. Bueno, si crees así, bien, pero no creo que sea la solución. Hay personas que dicen, es que la persona con la que me casé es la que me va a hacer feliz. Ok, muy bien, pero no creo que necesariamente sea la solución. Tienes que entender en qué estás depositando tu fe, porque conforme tú deposites la fe es de donde van a venir o provenir esas ideas. Sí, porque bueno, obviamente si tú depositas tu fe en algo que está incorrecto, todas las ideas que vengan a tu mente y obviamente tu caminar va a ser de manera incorrecta. Y alrededor de nuestra vida tenemos mucha gente que hace el mal y dices, bueno, ellos tienen su fe puesta en ese mal y por lo tanto actúan de manera incorrecta. Y entonces, pero si tú tienes tu fe puesta en las cosas correctas, en el caso de Jorge y mía, bueno, nuestra fe está en Dios y sabemos que nosotros confiamos en lo que Dios tiene para nosotros, en un propósito de vida con nosotros y realmente ahí está puesta la fe de nosotros, en Dios totalmente. Pero también tienes que reconocer tu identidad, quién eres. Para nosotros, si te compartimos Jorge y yo, y esto es algo que es nuestro, no estoy diciendo que tú lo tengas, pero nosotros sí te lo comparto, es que nosotros, nuestra identidad también está en Dios. ¿Quiénes somos para los ojos de Dios? No quiénes somos para el mundo, quiénes somos para nuestros padres, no, quiénes somos para los ojos de Dios. Y en la identidad de Dios es que nosotros comenzamos a caminar. Por eso cuando se nos acerca gente y nos dice, Brenda, es que no quiere decir que todas las cosas nos salgan bien, ¿eh? Y eso, ojo, porque luego la gente dice, es que todo le sale bien. No, también hay situaciones. Aún y cuando nuestra identidad está puesta en Dios, también vienen obstáculos, porque vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay gente a nuestro alrededor que es corrupta, donde hay desafíos, simplemente. Desafíos, exacto. No. Entonces, pero aún y teniendo esos desafíos, cuando tu identidad está puesta en la identidad de Dios, como en nuestro caso, esos desafíos no nos llevan hasta el quebranto total, sino que sabemos que tenemos que pararnos en fe porque sabemos quiénes somos ante los ojos de ese Señor y ese Rey que es nuestro Rey. Y cuando tú vives en esa identidad y sabes quién eres, es más fácil caminar ante la vida, ante los desafíos, ante esas adversidades o ante los aciertos, ¿verdad? Porque también cuando hay aciertos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de aciertos. Llega el dinero a tu vida. Y entonces llega el dinero y dices, wow, pues qué gran acierto, ¿verdad? Que llegue esa bendición. Pero también saber caminar cuando los aciertos llegan, cuando esas bendiciones llegan. Porque si el dinero se empieza a convertir en esa identidad tuya, entonces perdiste la identidad en el que la tenías puesta, que era en Dios. Por lo tanto, cuando tu identidad está colocada en la persona correcta, como en nuestro caso en Dios, nuestro caminar se hace como más sencillo. José tenía su identidad puesta en Dios, por eso en todo momento dice, y era prosperado por su Señor, y los demás que veían, Potifar lo vio, dijo, wow, el Espíritu del Señor está en él, vive en él. El rey también lo vio, el faraón también lo vio y dijo, wow, el de los carceleros también vio que la identidad de José estaba en Dios en todo momento y por lo tanto a su alrededor él, digamos que emanaba en él esa luz que es la luz del Espíritu Santo que estaba en José. Y eso le permitía actuar como la persona que él sabía que era. Mira, vamos a meterlo en términos más prácticos. Él sabía que era hijo de Jacob. Y Jacob era, pues, bueno, el heredero que Dios había asignado para un gran pueblo. Era realmente él la fuente, la semilla de algo más grande de lo que la gente podía pensar. Y cuando llegó a Egipto como un esclavo, probablemente estaba en la condición donde estaba con las manos amarradas, pero su espíritu era totalmente libre, sabiendo que él era hijo de Jacob, de Israel, y sabía quién era. Por lo tanto, nunca se relata que tenga una mala actitud, donde estaba victimizado de pobrecito, no. ¿Cómo me fue a mí si yo era tal cosa? Yo era el favorito. No hay victimez, no hay quejidos, no hay una posición en la que no puedo hacer nada.
Al contrario, con una identidad correcta sabe que independientemente de la situación en la que está, él puede brillar, y así lo hizo. Trabajó con diligencia y siempre generó valor. Si tú eres, porque vamos a hablar mucho de este tema conforme vayamos viendo los diferentes relatos, toda la Biblia busca concluir dos cosas. Primero, enseñarte quién eres. Bueno, previo a enseñarte quién es Dios, pero a ti como instrumento es para que tú entiendas quién eres. Segundo, para que sepas cómo vivir la vida siendo quien eres. Y si tú eres hijo del Dios, el Rey del Universo, pues entonces eres un príncipe, ¿verdad? Y tú tienes, independientemente de la posición, pues bueno, el favor de Dios, y tienes una actitud ante todas las circunstancias totalmente diferentes que las que tiene alguien que se siente amenazado por el mundo, que se siente que tiene que ser agresivo, que tiene que ser ventajoso, que tiene que ser mal encarado. Es una posición totalmente diferente, y eso lo logras únicamente con tu identidad. Generar valor ante toda tu circunstancia, sabiendo que hay muchísimo y no tienes que estar bajo una situación de escasez donde quieres acaparar todo, sino que hay suficiente para darles. Como dijo Brenda, le dio al copero la solución. Le dijo, mañana, en 3 días tú vas a ser liberado. Y fue hasta entonces donde le dijo, acuérdate de mí. Sabía que eventualmente sirviendo él podía tener el favor de alguien más. Y es que generar valor ante toda circunstancia es difícil, porque a veces hay circunstancias adversas en la vida, se nos presentan situaciones difíciles en las que se nos nubla el pensamiento, en las que se nos pone un velo y decimos, es que a mí me está pasando esto, y generar valor ante los demás cuesta mucho trabajo cuando estamos viviendo en una circunstancia difícil tal vez para nosotros. Sin embargo, la persona de José, aún en sus circunstancias, aún siendo esclavo, aún estando cautivo en la cárcel, aún siendo vendido por su familia, aún siendo separado de su padre, que era su máximo, su amor, su todo, él aún así generaba valor en todo momento hacia los demás. Entonces, hoy yo creo que nos podemos llevar esto, nos podemos llevar a caminar. Hagamos la prueba esta semana, es un reto yo creo, esta semana caminar aún en cualquier circunstancia de nuestra vida generando un valor hacia alguien más. Yo creo que sería una tarea que nosotros podríamos llevar, y se las dejo esta semana porque pasito por pasito, me encantaría decirles, ¿qué tal si de aquí en adelante nuestra vida? Pero ¿qué tal si lo probamos? Trabajando esta semana generando valor aún en la circunstancia. Fíjense, cosas triviales que suceden. A veces vamos en el tráfico, está el tráfico terrible, queremos llegar a la casa. Muchas veces cuando eres empleado dices, ya lo que quiero es llegar, echarme un baño, ver a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo o a mis padres, lo que te está esperando en tu casa, y a veces estás ahí en el tráfico terrible. Y honestamente vamos diciendo barbaridades del tráfico y echamos lumbre. ¿Qué tal si en una cosa tan sencilla como eso generamos un valor hacia los demás? Es decir, aprovechamos la hora del tráfico para hablarle a un ser querido. Tal vez si tú tienes conectado tu teléfono a tu auto, yo te reto, y en ese momento cuando estés en el carro, llámale a alguien y dile, ¿sabes qué? Te aprecio, te quiero. Piensa en ese momento. O si tú haces el negocio con nosotros, haz un cliente, llámale a alguien y preséntale el negocio que tienes en tus manos. Aún y cuando estés en la adversidad del tráfico pesado, del calor, nosotros vivimos en un calor intenso en nuestra ciudad de 40 y tantos grados, bueno, no importa, en ese momento de adversidad tan superficial como esta, genera un valor. O si estás en la fila para pagar tu supermercado, o en la fila pagando tus servicios, cualquier cosa que en la cual te cause estrés, genera un valor. Dale una sonrisa a alguien, dile qué bonita señora se ve el día de hoy, o qué bien me está atendiendo. ¿Para qué? Para que sea como una prueba para nosotros mismos, tal como lo hizo José. Ahora, mantén la gratitud. Siempre debemos de ser agradecidos, porque José en todo momento fue agradecido tanto, y lo vamos a ver más adelante cuando te des cuenta
que hasta con sus hermanos, vamos a avanzar el próximo domingo en eso, fue agradecido después de haber sido vendido, fue agradecido con Potifar aún y cuando él era esclavo, fue agradecido con el de la cárcel y agradecido con el faraón, porque obviamente él no era el faraón, pero llegó a ser el gobernador de Egipto. Yo te voy a también invitar adicionalmente a que vigiles todo lo que estás pensando. Mira, uno de los principales problemas que tenemos todos ante una adversidad es quién sentimos que somos de tal forma que reaccionamos de la forma que reaccionamos. Yo te voy a pedir en este momento que te imagines que eres, voy a suponer que eres, ¿quién es? Jeff Bezos. No sé si sabes, pero Jeff Bezos es el dueño de Amazon, es el día de hoy el hombre más rico del mundo. Imagínate que eres la hija o el hijo de Jeff Bezos. ¿Está bien? ¿Te imaginas todos los miles de millones de dólares que tienes? Toda la influencia que tienes. Y entonces, imagínate siendo ella o él y enfrentando el problema que hoy tú tienes, el que sea. La semana pasada una persona que quiero mucho me decía, es que tengo que pagar 90,000 pesos. Y después dijo, no, gracias a Dios ahora son 45,000 pesos, pero se estaba desmoronando, porque claro, es una cantidad importante, no estoy diciendo que no, pero realmente se está desmoronando. Y yo me acordaba en cierto momento, yo también estaba todavía muy aferrado a las cuestiones, a mis circunstancias, tanto que no me dejaban dormir en ocasiones por problemas económicos. 90,000 pesos en México son alrededor como de 10, 11 millones en Colombia, para que tengas una idea. Sí, más o menos. Y entonces, pero imagínate hoy que tú fueras la hija o el hijo de Jeff Bezos, ¿sí? Pregunta, ¿cómo te sentirías ante la misma circunstancia? Seguramente dirías, ay, pues bueno, Jorge, pues ahí no, porque yo sé que le digo a mi papá y pues, o a lo mejor mi papá me dio una herencia y no pasa nada. Ok, bueno, ¿qué pasa cuando yo te digo que bajo tu identidad eres hijo de alguien mucho más rico y más poderoso que Jeff Bezos? Y esa diferencia entre lo que tú crees, porque dices, bueno, sí, pero eso en teoría suena muy bien, pero realmente no me hace sentir tan segura como ser hija de Jeff Bezos. Y ese es el trabajo en el cual este libro es lo que te lleva a que tú puedas sentir, que puedas tener realmente esa certeza de que vas a tener una solución a tus problemas. Aun y cuando no existe la solución a ese problema específico te va a llevar a vivir algo que es sumamente importante para que tú puedas alcanzar esa visión que Dios te ha dado. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Así que el reto del día, o más bien de esta semana, es que puedas estar vigilando lo que piensas y contrastándolo si tú te imaginaras siendo la hija o el hijo de Jeff Bezos. ¿Sí me expliqué? Sí. Y entonces que entiendas el día de hoy cómo estás posicionado ante el entender quién eres y quién deberías de ser. Sí, porque ya cuando yo creo que te posicionas, ¿no? En ese momento de identidad, puedes caminar súper sencillo ya. Nunca va a ser fácil, pero con más sencillez, con el saber que hay algo más para ti, que hay un propósito ahí adelante. ¿Por qué? Porque tienes una identidad correcta. Claro, si yo fuera hijo de Jeff Bezos y me dice mi papá Jeff Bezos, pues es tu bronca, a ver cómo la arreglas. Yo te puedo asegurar que siendo hijo de él, yo me iba a poder mover y iba a tener una seguridad para arreglar ese problema en 3 patadas. ¿Sí? Yo no quiero decir que hoy sí la tenga, porque todos estamos en un proceso. Y no se trata de aquí vender la idea de una perfección que hoy todavía no hemos alcanzado. Es entender en qué posición estamos y dónde debemos de estar, entendiendo quién somos como hijos del Rey y el Dios máximo. Ahí es donde vamos a estar trabajando durante todas estas semanas a través de cada uno de estos, de estas lecturas que vamos a estar teniendo. Así es. Y bueno, pues hasta aquí va la primera parte de José.
Y el próximo domingo veremos toda esta conclusión de que ahora José es gobernador de Egipto y qué es lo que sucede con José y su familia que dejó atrás, porque va a venir un reencuentro y un reencuentro muy, muy lindo. Ese reencuentro que seguramente va a ser de bendición para ti. Y bueno, el próximo domingo hay probabilidad de que no estemos transmitiendo, les vamos a decir qué es lo que va a suceder, porque tenemos un evento nacional en el cual vamos a estar presente o vamos a estar viajando en ese momento, pero tenemos pero no, no es perdón, no es concluimos con José el próximo domingo, no te lo pierdas, invita a todos y sobre todo aquellos que vayan a ver el próximo domingo, mándalos a YouTube o aquí en Facebook, deja tus comentarios para que puedan darle seguimiento a cada uno de los temas que hemos dado. Así es, y bueno, pues si tú todavía no nos sigues en YouTube, síguenos, estamos como Lógralo, así nos encuentras en YouTube, dale seguir y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Estamos en la página donde estamos transmitiendo el día de hoy, que es de Lógralo, en Facebook, y también síguenos en Instagram, estamos como Jorge y Brenda García. Y ahí también queremos subir material, aún todavía no se nos hace subir material en IGTV porque queremos ser más, así que únete y dile a más personas que se unan a ese canal porque también por ahí vamos a estar subiendo material de liderazgo. Y bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga. Bendecimos su vida en el nombre de nuestro Señor. Sabemos que cada uno tiene un propósito muy grande que cumplir, así que caminemos en fe y con esa identidad que tenemos cada uno de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Bye.